Bien, arrancamos la sesión de hoy día, arrancamos este nuevo video y en este nuevo video vamos a continuar con el siguiente tema de nuestro curso, ¿sí? En el video anterior recordarán que ya hablamos sobre el imperialismo, dimos ya varias características sobre el imperialismo y una en particular de esas características era la consolidación del capital financiero, ¿no? Y la estructuración de las finanzas como parte de este capital, bueno, recordarnos así rápidamente, el capital financiero, que nosotros le hablábamos al capital financiero como una mezcla entre el capital productivo y un capital no productivo, ¿no? En el sentido de que capital, esta es una forma de decirlo, ¿no? O sea, en realidad el que produce es la fuerza de trabajo, al menos desde el marco teórico marxista, pero el capital productivo en el sentido de que existan actividades de producción, en cambio el capital no productivo es en actividades comerciales y sobre todo especulativas, y recuerden que todo esto se vinculaba o se conectaba a través precisamente de estructuras financieras. Entonces, esa era más o menos la idea de que en el imperialismo, o sea, cuando la acumulación de capital se vuelve global, estas formas de capital surgen y se consolidan. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, y tal vez la próxima clase, es dedicarnos más tiempo ahora un poco a discutir la cuestión ya más concreta de las finanzas, ¿sí? De cómo se da la financiarización, que es el proceso que nos va a llevar a la discusión de hoy día. Aprovechando que, bueno, ustedes en particular ya echaron un vistazo, tuvieron una primera visión de cómo nacen estos procesos especulativos financieros, sobre todo tomando como ejemplo la crisis del año 2007 a 2009, que fue una crisis muy importante, hasta antes del coronavirus, la crisis más grave que había sufrido el capitalismo mundial, la crisis financiera internacional, que es un buen ejemplo para estos temas porque fue una crisis eminentemente financiera, o sea, surgió o reventó gracias a las estructuras financieras. Entonces, un poco vamos a hablar de eso en la clase de hoy día, ¿no? O sea, la clase de hoy día va a tratar, o sea, este es nuestro tercer tema de esta unidad, sobre financiarización, ¿sí? Entonces, repito, tal vez nos tome entre la clase de hoy y la próxima clase, ¿no? Este tema de la financiarización, que es un tema, al menos para mí, es un tema apasionante porque mezcla muchas cosas, implica muchos temas. Incluso hay todo un bloque de crisis financieras que eso los vamos a ver, pero ya más adelante. Pero es bien interesante porque uno puede leer el fenómeno de la financiarización desde cosas muy actuales, muy contemporáneas, ¿no? Y obviamente Marx y el marxismo tiene cosas que decir, pero Marx en particular obviamente no pudo haber llegado tan lejos, ¿no? O sea, llegó hasta donde pudo llegar Marx, pero al igual que otras clases, colegas, yo me voy a basar en muchas otras fuentes, ¿no? No solo en Marx, ¿no? Muchas otras fuentes y tal vez a ratos también mis propias interpretaciones, ¿no? Pero es un tema que vale la pena discutirlo porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que ustedes vieron en este documental, Inside Job, bastante bueno este documental, es bien llamativo cómo surgen esas estructuras financieras, cómo llegan a tener tanto poder que incluso llegan a absorber o a cooptar hasta a universidades, a profesores universitarios, a investigadores, facultades de economía. O sea, cómo básicamente el poder financiero puede ser tan grande que llega incluso a crear una ideología a favor de las finanzas y de culto a las finanzas, ¿no? Una película que ustedes tienen que ver obligado para entender estos temas, que es súper chévere, es El Lobo de Wall Street. O sea, esta también es una película que vale la pena que vean. Sí, El Lobo de Wall Street, que bueno, en el caso ecuatoriano, siendo ahorita 12 de julio del 2021, tuvimos nuestras versiones criollas de especulación, ¿no? Con Don Nazareno y todo lo que pasó en Quevedo, Tenaz, ¿no? O sea, este tema de las finanzas y la financiarización tiene ese lado bien interesante de cómo el dinero y las relaciones de poder que nacen a través del manejo del dinero pueden generar unos fenómenos bien peculiares, ¿no? Y un poco de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de algunas definiciones y algunos efectos vinculados a la financiarización, ¿no? Como para entrar. Entonces vamos a entrar con algunas definiciones y
algunos de los efectos de la financiarización. Entonces, lo justo obviamente es primero brindar una definición de qué se puede entender por financiarización, ¿no? O sea, es tal vez lo más adecuado, ¿no? O sea, primeramente aclararnos, bueno, qué queremos entender por este proceso llamado financiarización. Entonces, bueno, la financiarización, primero podemos darle una interpretación propia a partir de lo que hemos estudiado. La financiarización, por ejemplo, podríamos entenderla como un proceso en donde la acumulación de capital, o sea, estamos pensando en una época ya capitalista, ¿no? Obviamente. La acumulación de capital pasa a ser dominada por las estructuras financieras. Recuerden que nosotros, en clases pasadas, en la clase sobre imperialismo, habíamos hablado o planteado que las estructuras financieras se podían considerar como estos patrones que nacen de las relaciones sociales, ¿sí? Y estos que nacen de las relaciones sociales en el manejo del dinero, en el uso del dinero, ¿ya? Entonces, estas estructuras son en esencia, ¿no? Por ejemplo, a través de las compras y las ventas con el dinero, la generación de deudas y muchas de las que vamos a hablar incluso hoy día, ¿no? Entonces, estas estructuras financieras, o sea, estas estructuras que nacen del manejo del dinero, eh, y más aún en una escala global, ¿no? Cuando empiezan a dominar la lógica de cómo acumular capital, de dónde acumular, etcétera, ahí podemos nosotros pensarle que es un proceso de financiarización, ¿no? Pero de todas maneras también hay una definición un poco estándar de la financiarización que es planteada por Jerry Epstein, ¿ya? Entonces, Epstein plantea una definición que es bien estándar, o sea, ustedes van a ver en varios lados que se la define así a la financiarización. La financiarización para Epstein suele definirse también como la creciente importancia de los mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras y élites financieras en las operaciones de la economía y las instituciones que la gobiernan, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? O sea, fíjense esto, ¿no? Hablamos de una importancia creciente, déjenme borrar esto, o sea, una importancia creciente primeramente, ¿no? Una creciente importancia. Y todo esto que estamos aquí podríamos decir que son parte de las estructuras financieras, ¿no? Los mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras, élites financieras. Algunos hablan de oligarquías financieras. Podríamos pensar también de grupos financieros. O sea, en general, estas estructuras financieras, o sea, si bien son patrones que surgen del manejo de las finanzas, o sea, el manejo del dinero, ¿no? Y que empiezan a tener creciente importancia en el manejo de la economía, las instituciones, los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, es como quien dice la financiarización, una expansión del dominio de las finanzas a un montón de dimensiones, ¿sí? Un montón de dimensiones. Pero como ustedes también saben, la acumulación de capital también tiene esa lógica, o sea, esa expansión hacia mercantilizar todo, o sea, volver a todo mercancía y en forma creciente. Entonces, digamos que es esa combinación, ¿no? De volver todo mercancía, pero a la vez volver todo mercancía y aprovechar de los patrones creados por las finanzas y el manejo del dinero, ¿ya? Entonces, es un proceso bien llamativo, ¿no? Porque verán, aquí algunos plantean que la financiarización es una desviación del capitalismo. O sea, es como que el capitalismo se distorsiona. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el capitalismo más bien está evolucionando cuando llega a la financiarización. Es una nueva etapa, ¿no? Que es una etapa más complicada, ¿no? Bien compleja de entender. De hecho, ¿quiénes son los más aptos para entrar en estas instituciones financieras, mercados financieros y demás? Los matemáticos. Los matemáticos han entrado full en estas áreas y de hecho ustedes pueden encontrar mucha gente que hace sus posgrados, maestrías, doctorados en matemática aplicada en los mercados financieros, en estudiar mercados financieros. Y es tenaz porque, claro, detrás de toda esa matemática y toda esa complejidad está el juego de la especulación, ¿no? El hecho de tratar de ganar no a través de un proceso de producción, sino a través de un proceso en donde se juega con las expectativas de los precios y demás. Entonces, bien llamativo este tema y conflictivo a la vez, ¿no? Entonces, obviamente que en la financiarización el capital financiero toma un control o un rol crucial, ¿no? Ya hemos definido como al inicio de la clase hicimos, ¿no? El capital financiero, recuerden, esa mezcla de capital productivo y capital no productivo entrelazado a través de estas estructuras financieras, ¿no? Ustedes pueden encontrar mercados financieros, mercados de acciones, mercados de bonos y un montón de cosas más que permiten consolidar la combinación entre producción y
especulación, por ejemplo. Lo que pasó en la crisis subprime del 2009. ¿Qué pasó en la crisis financiera internacional? Nació como una crisis subprime, una crisis de hipotecas, una crisis bastante más financiera, o si quieren mucho más de las estructuras financieras. Pero terminó volviéndose una crisis global porque hay una mezcla entre especulación y producción. Claro, si fueran completamente independientes, no se podría esperar que lo uno afecte al otro. Sin embargo, hay una mezcla bien jodida, bien tenaz entre estas dimensiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el mundo ha vivido una creciente financiarización, si eso igual es una suerte de consenso, eh, y hay algunos indicadores que vale la pena que ustedes conozcan para dar cuenta de cómo ha ido creciendo la financiarización del capitalismo global. ¿Ya? Aquí les presento solo dos, pero se podría pensar en más. Y me interesa presentarles esto incluso por el tema de sus artículos, ¿no? Puede ser que a algunos de ustedes le interese entrar en el estudio, no, disculpen, entrar en el estudio de este tipo de indicadores, porque son bien interesantes, ¿no? Uno de los indicadores es el indicador Buffett, en honor a Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los grandes multimillonarios del mundo, está entre los tops siempre. No está entre los primeritos ahorita, pero llegó a ser incluso el primerito. Él a través de la especulación financiera, ¿no? Entonces hay uno que se llama el indicador Buffett, que compara el valor de las acciones corporativas con el PIB nominal de Estados Unidos. Y otro que también es súper interesante es la ratio precio-ganancias ajustada por ciclos, o en inglés se le conoce CAPE, desarrollada por Robert Shiller. Robert Shiller fue premio Nobel de Economía en el año 2013. Ya vamos a hablar un poco del Nobel de Economía del 2013, ese me interesa mucho. Eh, pero digamos que, bueno, Robert Shiller fue uno de los ganadores del premio Nobel de 2013 por todo un trabajo que él hizo de años sobre el tema financiero. Y una de las cosas que Shiller desarrolló es este indicador, bastante interesante para entender la forma en la que evoluciona la financiarización. Claro, Shiller no lo piensa así, ¿no? Shiller más bien lo usa para un indicador más de especulación, pero podemos nosotros utilizarlo para entender un poco el peso que está adquiriendo las finanzas en el mundo, ¿no? Entonces, estos dos indicadores tienen unas tendencias llamativas. De hecho, aquí les presento, por ejemplo, aquí tienen el indicador Buffett, ¿no? El Buffett Indicator, que es básicamente, como les decía, ¿no? La valoración de las acciones corporativas divididas para el GDP nominal, para el PIB, perdón, nominal de Estados Unidos. Y aquí pueden ver este indicador Buffett desde el año 50 hasta el año 2021. Esto es hasta febrero de 2021. O sea, están relativamente frescos estos datos, ¿no? Aunque no tanto, pero... Entonces vean esto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? O sea, ¿qué me está diciendo el indicador Buffett, ¿no? O sea, voy a llamarle B al indicador Buffett. Entonces, es una ratio, es una división esencialmente. En el numerador tenemos esta valoración por acciones, ¿sí? Corporativas, o sea, las grandes corporaciones. Debajo tienes el PIB nominal de Estados Unidos, ¿no? PIB nominal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando el indicador crece? El indicador va a crecer porque o se cae el PIB, que es una opción, o la otra opción es que sube el valor de las acciones, o ambos, ¿no? Pero entonces es como que te estuvieran diciendo que por cada dólar, más o menos, ¿no? Por cada dólar que se tiene de producción de PIB, ¿cuánto se está generando en la valoración de las acciones? Es un indicador muy interesante, ¿no? Y una cosa que podemos ver del indicador Buffett es, primero, tenemos una tendencia histórica, ¿no? Que es esta línea que está acá, que voy a resaltar. Ahí pueden ver que hay una tendencia histórica, ¿no? Una línea, una tendencia. Bueno, ustedes ya son, algunos de ustedes son expertos en series temporales. Entonces, esta es una tendencia temporal, ¿no? Entonces, vemos la tendencia temporal y ¿qué vemos alrededor? Vemos alrededor el comportamiento del indicador Buffett, ¿sí? Pero hay otra cosa que les quiero poner de referencia, ¿no? Tomemos también como referencia el punto 100%. ¿Por qué el 100%? El 100% sería una suerte de indicador. O sea, si estamos por debajo del 100%, podemos interpretar, no es tan sencillo, pero podemos hacer una interpretación rápida, de que por debajo del 100% es como que estamos en épocas donde el PIB, o sea, la producción está pesando más que el valor de las acciones corporativas. En cambio, cuando estamos por encima del 100%, las acciones corporativas están pesando, o sea, por cada dólar en PIB hay más dólares en acciones corporativas, ¿ya? Entonces, más o menos podríamos pensar que mientras más alejados para arriba de 100 estemos, hay mayor peso, ¿sí?
de las estructuras financieras a través de las acciones, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el indicador Buffett? Miren, o sea, pueden ver que eh, hasta los años, hasta antes de los años 2000, ¿sí? Hasta por aquí, como que sí había ciertas épocas de crecimiento, pero no tan fuerte, ¿no? O sea, como que la producción mostraba más peso que la valoración de acciones, ¿no? Sin embargo, desde los 2000 sobre todo, sí, desde los años 2000, como que el peso de la valoración de las acciones ha crecido durísimo, ¿no? O sea, piensen que hay un primer crecimiento en los 2000 y después se cae. Esto de aquí tiene que ver, este crecimiento y caída tiene que ver con la llamada crisis.com, de la cual hablaremos un poco más adelante. La crisis.com fue una crisis financiera de los inicios de los 2000 que nació básicamente a través de la especulación que mucha gente hizo con la tecnología, las redes del Internet. O sea, la idea de que el Internet y las compañías de Internet como Google y otras que estaban empezando a aparecer iban a generar utilidades millonarias para siempre. O sea, la típica especulación. Sin embargo, no duró mucho y ¡boom! Reventó, ¿no? Esta fue la primera burbuja. Luego pueden ver que el indicador como que otra vez crece. O sea, vean, casi no baja del 100. Casi no baja del 100. Se baja un poquito, después crece otra vez. No crece al mismo nivel de antes y ¡boom! Se cae. Esta de acá es la crisis financiera internacional. La crisis financiera internacional. La que empezó como siendo crisis subprime, pero terminó siendo una crisis financiera ya internacional. Entonces, esta es la crisis financiera internacional. Entonces es un indicador interesante, ¿no? Pueden ir viendo cómo estos movimientos permiten un poco, más o menos, encontrar esas tendencias de caída, ¿no? ¿Qué es lo que vemos después de la crisis financiera internacional, especialmente en 2010? ¿No? Hay una recuperación y hay un crecimiento sostenido, ¿sí? Del mundo de las finanzas, de la valoración de las acciones, que está llegando a topes que no se han visto nunca. O sea, este tope de acá al menos, que obvio, ¿dónde está la crisis del coronavirus? La crisis del coronavirus tal vez está por acá, pero no, o sea, todavía no vemos que el coronavirus, la crisis ya actual, esté todavía generando un impacto financiero. De hecho, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que, especialmente ustedes ya saben, un poco hemos conversado de esto, sobre todo las acciones de las empresas de telecomunicaciones, tecnologías, redes sociales, están capitalizando más que nunca, aparte de un montón de procesos especulativos en otras áreas, pero sobre todo esas, ¿no? Las de tecnologías, de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que ahora el indicador Buffett está por encima no del 100, sino del 200%. Imaginen eso. ¿Qué significa estar por encima del 200%? Por cada dólar de producción del PIB nominal de Estados Unidos, estas son obviamente valoraciones para Estados Unidos, ¿no? Pero por cada dólar de acá abajo de Estados Unidos, del PIB nominal trimestral, resulta que tienes más de $2, exactamente aquí dice 228, o sea, 2.28 dólares en las acciones de las grandes empresas. Y de hecho, miren cuánto se aleja de la tendencia temporal. O sea, hay una tendencia creciente, imposible negar, pero hoy por hoy estamos en los topes de la valoración de acciones. Por eso es que yo soy muy creyente, o sea, realmente que después de o sea, todavía, o sea, estamos en la crisis del coronavirus, estamos, ¿no? Estamos, y de hecho, algún rato les hablaré de un libro que estoy terminando de escribir, ya está en fase final. Ya cuando esté listo les de hacer llegar al menos una copia digital. Aunque ojalá nos veamos algún día en persona y les daré con todo gusto una copia física completamente gratis. No, no, eso sí, no me gusta estar vendiendo cosas. Eh, Porque soy anticapitalista, ¿no? Entonces trato de ser consecuente. Pero bueno, es otro tema. El punto es, yo creo que todavía no vemos el real impacto financiero que va a tener la crisis. O sea, yo siento que estamos en un punto de crecimiento de la especulación que tal vez en algún momento reviente, tal vez, ¿no? Entonces aquí les dejo como duda, ¿no? ¿Dónde está la crisis del coronavirus, la crisis COVID-19? O sea, el mundo ya ha vivido antes estos procesos, ya pueden ver, o sea, si se olvidan de este tramo, hasta no hace mucho la crisis, el boom del Internet era visto como el tope, ¿no? Y claro, ¿cuál es el mensaje que a veces da el mundo financiero? Que esto puede seguir creciendo.
No, no se estresen, no se preocupen, podemos seguir. Pero cuando uno compara con la producción, dice, pero ¿cuál es el sustento real de estas valoraciones? Entonces ahí tenemos este indicador. El indicador Buffett es un indicador muy interesante, repito, que puede ser de interés, ¿no? Penosamente no tengo ahorita a mano el indicador y el dato, ¿no? Pero si algunos tienen interés, podrían trabajar con esto. O sea, es un indicador bien interesante, que como pueden ver, está en una época bien tenaz. O sea, podemos estar pensando que tal vez ya pronto, o bueno, depende, ¿no? O sea, se demora esto. Esto puede durar años. Podemos durar algunos años con los sectores tecnológicos generando ganancias muy por encima de lo que la producción ofrece, ¿no? Pero difícil que sea permanente, ¿no? Difícil. Peor con una economía mundial que no está en su mejor momento. Tal vez Estados Unidos logre recuperarse, pero muchos países no. Entonces, Europa, exceptuando Alemania y otras potencias, pero en general, por ejemplo, España, Grecia, Italia, nunca llegaron a recuperarse bien de la crisis financiera internacional, la del 2007-2009. O sea, quedaron mal. Grecia quedó mal. España y más o menos. Entonces es una situación complicada, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de la financiarización. Entonces, como pueden ver, este indicador es bien clarito. El peso de las acciones está ganando cada vez más y más importancia respecto al peso que tiene el PIB, ¿no? Esto obviamente pesa para Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegará? Es la pregunta. O sea, ¿hasta qué punto pueden las finanzas y las expectativas de las acciones de las grandes compañías superar a la producción? Porque ahí es algún tema jodido. O sea, bien o mal la producción se entiende que es la que debería sostener esto, ¿no? Pero bueno, ese es un indicador. Este es el otro indicador. Ah, bueno, este es el mismo indicador Buffett, pero esta vez, como quien dice, sí, sí vieron acá, ¿no? O sea, aquí estábamos haciendo la comparación del indicador en bruto. Este, en cambio, que sigue es como que nosotros cogemos y ponemos la tendencia temporal como eje, ¿sí? O sea, la tendencia temporal que en la gráfica anterior está aquí subiendo, ¿sí? Podemos tomar esa tendencia y volverle el nuevo eje. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente de lo que está creciendo se baja, ¿no? Esto es únicamente para mostrar que esta es otra tendencia bien interesante de la financiarización, como que la financiarización mostrara ciertos comportamientos. O sea, no es un crecimiento estable, estable, ¿no? Que claro, la tendencia temporal dice que hay un crecimiento, o sea, hay un crecimiento, o sea, eso no se puede negar. Pero alrededor de la tendencia vemos que hay unos comportamientos que podríamos, o sea, podemos decir que no es aleatorio. O sea, esto no es aleatorio para nada. O sea, esto no es ruido blanco, por ejemplo. ¿Ya? Los que están siguiendo series temporales saben a qué me refiero. Y los que no. O sea, básicamente esto no es aleatorio. O sea, esto muestra un patrón. O sea, ¿qué patrón es? No estamos muy seguros. Podríamos especular con un posible patrón cíclico de largo plazo. Podríamos especular. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que aquí pueden notar justamente lo que les decía. Miren, eh, tomando como eje la tendencia temporal, podemos ver que en uno de los que el indicador Buffett está diciendo, por ejemplo, este pico es de la burbuja del Internet, vean, justo el de los 2000. La otra, la caída es de la crisis financiera del 2019, ¿no? Perdón, 2009, ¿no? Y ahora estamos en, yo diría, la gran interrogante. O sea, ¿será que al fin el mundo capitalista, el capitalismo global, el imperialismo, la época imperialista, encontró la fuente de la eterna riqueza? ¿O será que en algún punto volvemos a caer como estos ciclos que estamos viendo, ¿no? Yo personalmente creo que vamos a caer. Y de hecho, por eso mismo es buena esta gráfica, porque vean, pone aquí las dos desviaciones estándar para arriba, dos desviaciones estándar para abajo, para más o menos ver, ¿no? O sea, entre qué franjas esperamos que fluctúe. Y resulta ser que cuando cayó la burbuja del Internet, en los 2000, estábamos ya sobrepasando las dos desviaciones estándar, ¿no? Del indicador Buffett, tomando en cuenta la tendencia temporal, repito, ¿no? Resulta ser que ahora estamos por encima de o sea, ya no solo estamos por encima de las dos desviaciones, estamos más de dos desviaciones estándar, ¿no? Poco más, a ver, cuadro y medio, ¿no? Poco más y estamos en tres desviaciones estándar, o sea, es un momento bien atípico el que vive el mundo ahorita. Pero claro, como el mundo ahorita está concentrado en la pandemia, en las vacunas, en ver cómo empezamos la, entre comillas, recuperación, puede ser que la propia recuperación económica del mundo se choque con una crisis financiera. O sea, si llega a pasar eso, va a ser bien tenaz.
Porque imaginen, el mundo viene mal, o sea, el mundo se cayó con el coronavirus, pero no las finanzas. La producción se cayó con el coronavirus, no las finanzas. Ahora solo falta que después las finanzas, cuando el mundo está empezando a recuperarse, las finanzas generen una burbuja que se reviente. Entonces, tranquilamente el mundo puede estar después del coronavirus, o sea, pensando ya en un mundo post-coronavirus, que de hecho es difícil porque la propia pandemia no quiere ceder, ¿no? Y aparte una burbuja financiera pueden generar una crisis del hijo de madres, por ponerle un nombre, una crisis que puede durar tranquilamente 4 o 5 años, ¿sí? Y eso estoy hablando de los países de Estados Unidos, ¿no? No se diga la periferia del mundo como Ecuador, Latinoamérica, África, ¿no? A nosotros la crisis nos va a pegar, o sea, mucha gente va a quedar marcada tal vez de por vida. Ese es un tema jodido, ¿no? Bueno, ese es el indicador Buffett, que da para, o sea, si bien da para mucho, ¿no? Este es el otro indicador. Este es el indicador, en cambio, de Robert Shiller, el de ratio de precios sobre ganancias, ¿ya? Ajustadas por ciclos. ¿Cuál es la lógica de este indicador? Este indicador, en cambio, llamémosle CAPE, ya, este es las siglas en inglés. CAPE, entonces, ¿qué dice? En el numerador tengo ratio de precios, o sea, precios, y en el denominador ganancias. Es simplificado, ¿no? En realidad, acá arriba lo que ustedes usualmente tienen es el indicador, por ejemplo, el S&P 500, Standard Poor's 500 acá arriba. Y abajo tienen rendimientos de acciones, dividendos, por ejemplo. El S&P 500. El S&P 500 es un típico indicador, digamos que es un índice financiero para ver el avance de los precios de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, o mejor dicho, las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Y en cambio las ganancias usualmente pueden ser dividendos o rendimientos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es más o menos mostrar en el indicador de Shiller cómo los precios son los que dependen de la especulación, cómo los precios crecen con respecto ya a los dividendos y rendimientos que realmente generan las acciones, las empresas, ¿sí? En cambio, los precios son algo tan volátil que cambia día a día, minuto a minuto, de hecho. Les voy a mostrar, de hecho, una página en la que ustedes pueden ver esa volatilidad. Pero bueno, bueno, veamos de una vez. Vamos un ratito a internet. Vamos a ponernos aquí en Google UK. Esta es una buena página. Esta les recomiendo, no es porque me paguen o algo por la página, sino que esta es buena, ¿verdad? Hay muchas de estas, ¿no? Yo suelo usar esta, Live Charts UK. Entonces, Live Charts UK, Live Charts es una página como tantas que hay. Ay, bueno, ya, malditos. Bueno, entonces es una página en la que ustedes pueden seguir un montón de indicadores bursátiles, ¿no? Ahí pueden, de hecho, aquí pueden ver un montón de estas, ¿no? Ahí está el Bitcoin, no aparece aquí el Doge, no está por aquí el Doge. Bueno, veamos, entonces aquí ustedes tienen un montón de indicadores bursátiles, vámonos a S&P. El más conocido es el Dow Jones, digamos, o era en su época el más conocido. Pero Dow Jones solo es de 30 compañías, el S&P realmente es el poderoso. Este de aquí, el S&P o el Standard Poor's 500, es un indicador bursátil que más o menos, para simplificar la historia, promedia, hace un promedio más o menos de los precios de las acciones de las 500 mayores compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que son fluctuaciones. Estas son las típicas gráficas de estos casos. Por ejemplo, las verdes indican crecimiento, las rojas indican caída. Entonces, como pueden ver, cada minuto, bueno, aquí está actualizándose cada 5 minutos. Ustedes pueden pedir la actualización incluso al minuto. Entonces, como pueden ver, cada minuto esto está fluctuando. Y es obvio que la producción del mundo y los dividendos que genera la producción, la ganancia y la rentabilidad no cambian de un minuto al otro. Los precios sí, porque los precios, en cambio, ¿de qué dependen? Usualmente los precios, se dicen, ¿no? Dependen de las expectativas que la gente tiene a futuro de los dividendos, ¿sí? O sea, es como quien dice, ok, la gente, bueno, supuestamente, ¿no? El precio de una acción sería igual al valor presente, ¿sí? O sea, sumatoria desde igual 1 hasta infinito de todo el rendimiento esperado que tienen, digamos, los dividendos esperados, dividendos sub I, pongámosle T ya, T, o sea, mejor así, vean. Entonces decimos que el precio de una acción igual, sumatorio desde t igual 1 hasta infinito, de los dividendos futuros, pensando que T1 es hoy. Entonces, ¿qué viene? Hoy, mañana, pasado, pasado.
y todo aplicado a una tasa de descuento que si simplificamos podría ser 1 más R, ¿ya? O sea, básicamente los precios con los que se construyen las cotizaciones, en teoría se los suele pensar de esta forma. Te dicen, ok, el precio de una acción en definitiva se consolida en la medida en que las personas se hacen una idea de los rendimientos futuros que va a tener una empresa. Por ejemplo, te dicen, ok, la vacuna de Johnson y Johnson funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente el mercado coge esa información y te dice, ah, como la vacuna de Johnson y Johnson funcionó, entonces Johnson y Johnson va a hacer mucho dinero con esa vacuna, los dividendos futuros van a crecer y por tanto el precio de las acciones crece. ¿Sí? Entonces, más o menos es la idea. O sea, como, ojo, verán, estoy simplificando full, no vayan a creer que con esto ustedes ya saben finanzas. Esto es lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente a través de las expectativas que tiene la gente, de hecho, antes que poner dividendos, aquí podríamos ponerle expectativas, o sea, la esperanza, o sea, literalmente la esperanza de los dividendos futuros sobre los rendimientos. Entonces, como que las expectativas de qué rendimientos va a generar en el futuro las compañías, ¿sí? Eso consolida el precio que hoy le dan a las acciones. Ya, repito, nos tenemos el ejemplo de Johnson Johnson con la vacuna. Si les va muy bien, dicen, no, en el futuro van a vender bastantes vacunas y boom, suben los precios de las acciones. ¿Ya? O digamos, se habla de que puede haber un conflicto en Medio Oriente, en Siria, otra vez va a haber guerra, digamos. Entonces, ¿qué pasa con los precios de las acciones de las compañías que venden armas o que ofrecen seguridad privada? Pueden crecer, ¿por qué? Porque se diría, bueno, ellos van a tener negocio a futuro, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, simplificando bastante, ¿no? O sea, así nace esto de la especulación financiera. Entonces, el Standard Poor's es justamente uno de esos indicadores, pero que ya combina 500 empresas, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo esto fluctúa minuto a minuto, ¿no? Pero bueno, a veces es mejor verle, por ejemplo, a mí me gusta verle semanalmente. Vamos a buscar semanas, semana. Entonces, semanalmente ya tienen una lectura un poco más de cómo ha ido el año, vean esto. O sea, aquí está, aquí se puede ver mejor la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis del coronavirus, que aquí se ve grande, pero si le hacemos una escala mayor no es tan grande. O sea, recordarán cuando se cayeron los precios del petróleo incluso. Estaban negativos un día los precios del petróleo en abril. Creo que fue en abril del año anterior. Pero fue temporáneo. Temporal. Después de eso, lo que vimos es un crecimiento abrupto de los precios de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que bueno, del mercado de Nueva York? O sea, ¿qué es lo que se está viendo? O sea, que la especulación financiera está generando esta idea de rendimientos más altos futuros, eh, pero no necesariamente se corresponde con la realidad, ¿no? Ahora hagamos una escala mayor. Entonces aquí pueden verle mensual. El mensual es el mejor para ver histórico, ¿no? Entonces aquí ustedes ya pueden ver mensual, le quitan el zoom. ¿Ya? Entonces ahí pueden ya más o menos tener la idea en cambio histórica. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Aquí está la crisis del 2009, aquí está la caída que generó el coronavirus y estamos ahora en este punto, ¿no? Este, si quieren, es el precio, ¿ya? Es el numerador, ¿sí? Si quieren, este es el numerador del indicador de Shiller, ¿ya? Entonces esa es la parte de los precios, el numerador, si quieren. Pero Schiller le ajusta, dividiéndole estos precios, le divide para los rendimientos efectivos. ¿Qué es eso? O sea, los dividendos y los rendimientos que realmente pagó. Porque si quieren el precio es un tema especulativo, ¿no? O sea, depende de cuál es tu esperanza de dividendos futuros. Obviamente que esto ajustado por una tasa de descuento en el numerador. En cambio, en el denominador es como que dices, ok, ¿cuáles son los dividendos efectivos? O sea, lo que realmente pagó. Entonces, es como para más o menos hacerte una idea de, bueno, cuánto se está desviando lo que las empresas ofrecen o las expectativas de los mercados financieros versus lo que realmente pagan. Es más o menos lo que hace el indicador de Shiller. Entonces, ese indicador, como pueden ver en el numerador, recoge una variable muy volátil, ¿sí? Es una forma también de ver cómo está avanzando la especulación, ¿no? Y el peso de las finanzas. Porque, repito, ¿no? El numerador depende de los precios y los precios dependen de la dinámica de los mercados financieros. Las ganancias dependen de qué? Ya de los hechos. O sea, volvamos a escribir el CAPE, ¿no? CAPE, precio sobre ganancias. Entonces hagan de cuenta que los precios
Esto depende del mercado, las expectativas del mercado, las expectativas de los mercados financieros, expectativas. En cambio, lo de abajo depende ya de los resultados concretos de los negocios, resultados. ¿Ya? Entonces ya puedes hacerte una idea que mientras más crece este CAPE, estamos teniendo una época en donde los mercados tienen unas expectativas cada vez más y más alejadas de los resultados. Claro, puede ser que algunos resultados sí se logren. Probablemente las expectativas de ganancias de Johnson Johnson se logren, porque Johnson Johnson sacaría una vacuna de una sola dosis. De hecho, ya está sacando. Entonces puede que suban, ¿ya? Las expectativas de ganancia y después las ganancias realmente se concreten. Pero hay muchos otros casos donde las ganancias no se concretan. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, miren lo que tiene el indicador de Shiller. Es bien interesante también porque vean, tienen aquí una caída de los años inicios de 1900, sí, que esa es una primera crisis que se vivió en el capitalismo global. Luego ven la caidota que tenemos aquí, que es justamente la del año 29 en adelante, la Gran Depresión, ¿no? Incluso la Gran Depresión, esta es la Gran Depresión, la peor crisis que ha vivido el capitalismo, incluso la Gran Depresión no es una crisis totalmente financiera. O sea, sí fue financiera, porque vean cómo se va al diablo el indicador, pero las finanzas no pesaban tanto como ahora, ¿sí? Entonces, se da esa crisis. Luego es como que se ha mantenido más o menos en el promedio. Este es el promedio histórico, ¿no? Del indicador. Si ven que este indicador tiene una tendencia ya no tan creciente como el indicador Buffett. Este es un indicador, porque aquí es como que estamos un poco más comparando finanzas con finanzas. Pero digamos que el uno es especulación versus finanzas que efectivamente generan la ganancia, ¿no? Luego tenemos esto, luego hay otra caída en los años 80. Acá en los años 80 Estados Unidos vivió otra crisis que era la crisis de los préstamos y créditos, saving and loans, una crisis de los 80 bien peculiar porque pasó cosas como captadoras de dinero que empezaron a fallar. En Estados Unidos también ha pasado, o sea, no solo ha pasado aquí en Ecuador o en Latinoamérica. Claro que Estados Unidos a su modo, pero también pasaba, ¿no? Bancos y empresas que se dedicaron a captar dinero y después fallaron y quebraron, ¿no? Algo parecido al nazareno, pero no tan a ese nivel, ¿no? O sea, de otro estilo, pero igual. El principio era parecido. Entonces aquí tienen otra crisis y después tienen la de los 2000. Vean, este es el punto, esto es interesante. El indicador de Shiller, a diferencia del de Buffett, este le da el tope más alto a la época de la crisis .com. Sí, no se olviden, aquí está la crisis.com. O sea, la crisis de la burbuja de Internet. El inicio del Internet, los 2000. Entonces, en el inicio del Internet en los 2000, obviamente en Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Entonces, el inicio del Internet fue como que el punto más alto de la especulación. Y ahorita, porque esto es hasta el 2021, estamos otra vez queriendo subir, ¿no? O sea, si quieren, ahorita la relación precios-ganancias está a un nivel parecido al de la Gran Depresión, ¿sí? Pero con la peculiaridad de que estamos con un mundo que no está bien. Claro, Estados Unidos se está recuperando. O sea, ahorita, si quieren, ahorita Estados Unidos y Europa como que están empezando a superar la pandemia por ahora, ¿sí? Por ahora, porque igual no sabemos qué pase con las variantes del coronavirus. Ya salió Pfizer a decir que vean, vamos a necesitar una tercera dosis y la tercera dosis de la vacuna va a ser diferente a las anteriores. O sea, ya sería una vacuna nueva. O sea, ya como adelantándose Pfizer a decir, vean, vamos a necesitar más vacunas. Y tal vez eso también va a tener su efecto. O sea, a mí me gustaría, no me he dado el tiempo, colegas, pero por ejemplo, que sería interesante ver cómo está el precio de las acciones de Pfizer. Sí. De hecho, déjenme ver si podemos así rápidamente encontrar. Pero bueno, antes de borrar esto. Entonces, es la idea del indicador de Schiller, ¿no? Entonces, este es otro indicador que nos muestra la evolución de las finanzas a través de cómo avanzan los precios en los mercados financieros, que son básicamente especulativas, versus los precios, versus las ganancias efectivas, o sea, lo que realmente ya terminan pagando las empresas, ¿no? Y como pueden ver, estamos en un alto punto. No tan alto como el de las crisis.com. O sea, alguien podría plantear, bueno, tal vez después de esto vamos a seguir subiendo. Pero esto es casi la regla en las finanzas mundiales. Todo lo que sube alto cae bajo, ¿no? Pero y bien bajo, ¿no? O sea, que tienen esta caída, tienen esta otra. Incluso se podría plantear que la crisis financiera internacional al final fue toda una respuesta de todas las crisis, o sea, la crisis de en esto no sería la crisis, sería burbuja, ¿no? Bueno, burbuja,
La burbuja especulativa de las .com más la burbuja de la subprime, o sea, todo junto, ¿no? Pero bueno, ese es otro indicador que quería presentarles. Veamos si tenemos suerte y mi memoria no está tan mala. No, no me he dado tiempo. Veamos si nos damos unos minutitos. Quiero ver Pfizer, Pfizer. eh, a ver, ¿cómo le podríamos buscar en un segundito? Sí, busquemos de como Corporate Equities. Veamos si encontramos. FPF ha sido. Fe. Hay unas páginas que se encargan de presentar esta información. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en Bloomberg o también en Google Finanzas, ¿no? De hecho, ya voy a buscar, porque yo tenía, ahorita que me acordé, voy a ponerlo en mi nota, en mi lista de compras. Yo tenía una, es bien fácil, yo tenía a la mano, ya voy a buscarles, colegas, una aplicación en Excel, bien sencillita, con la que uno se descargaba automáticamente estos datos del Internet. Y si no, se puede armar, o sea, tranquilamente se puede armar. Le voy a poner aquí ya un segundito nada más, buscar, plantilla, precios, acciones, Excel. Bien básico, o sea, en Excel, pero uno solamente con Excel ya podía descargarse estos datos. Era súper, súper práctica. Veamos si aquí está la cotización de Pfizer. Ajá. Vean, por ejemplo, ahorita una acción de Pfizer está a $40 casi, 39,61. Esta es la típica de Bloomberg. Entonces veamos, quiero ver la gráfica sin View Full Chart. También también Yahoo te ofrece, ¿no? Yahoo Finanzas también te ofrece la gráfica de. Aquí está cómo avanzan las. Veamos cómo queda esta. Ya. Pero esta es la cotización a 5 años. Vean, perdón. Ahí tienen, ¿no? Cotización por día, por mes, a los últimos 6 meses. Así no. Por años, 5 años. Yahoo es más completa. Vamos a máximo y full screen. Ya, entonces aquí tienen, por ejemplo, Pfizer, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado Pfizer desde... Ya, entonces no quiero la máxima que puedan ofrecerme estos manes. Ahorita está a $40, ¿no? Una acción de Pfizer. Esa es. Vean, ha caído. Wow. Entonces vean, por ejemplo, cómo avanza. Este es buenazo, este gráfico, vean. Vean cómo avanza el precio. Este es el precio de la acción, ¿no? O sea, esto si quieren sería el numerador del indicador de Shiller, del CAPE. El numerador. ¿Sí? El denominador tendría que ser cuáles son los rendimientos que efectivamente ha pagado Pfizer, o sea, ya los dividendos. Eso ya es más difícil de encontrar, ¿no? Pero veamos los precios de Pfizer, o sea, vean ustedes tranquilamente cómo eh, hasta los 90, ¿sí? Como que interesante, vean, hasta los 90, Pfizer muestra un comportamiento, veamos si me puedo mover, quiero moverme. Wow, vean esto, qué linda gráfica. Vean cómo, claro, Pfizer va creciendo, va avanzando, va creciendo. Miren cómo crece en los 90, ya va creciendo, va creciendo. Se cae, esa es la crisis de la... Esa sí ven que estaba creciendo hasta aquí, ¿no? Se cae, esa es la burbuja.com. Y es Pfizer, o sea, ven, no es ninguna empresa tecnológica, o bueno, de tecnologías de la comunicación. Pero es el tema de las finanzas. En las finanzas ya se absorbe todo, ¿no? Después vuelve a crecer, se va recuperando, no se recupera tanto. Wow, qué bestia, ha estado mal Pfizer en estos años. Uf, miren cómo cae. La crisis financiera lo ha hecho pedazos. Vean qué bestia, cómo se va. Esta es la crisis financiera internacional, ¿no? La del 2007-2009. Y si le seguimos avanzando, no me sorprende que empiece a crecer. Crece. Algunos dicen que este crecimiento que tuvo el mundo financiero en los años 2000, después de la crisis financiera, es una mezcla, ¿no? Entre el gobierno de Obama y sobre todo lo que hizo Trump. De hecho, Trump, eh, todos especulábamos que Trump iba a ser reelegido hasta antes del coronavirus. O sea, porque realmente la especulación y la economía norteamericana juntos estaban yendo bien. O sea, pero bueno, miren cómo va, cómo va, cómo va. Está estable, ¿no? Ya, ahí está.
O sea, en general, Pfizer, por ejemplo, ha mostrado una mejora en el 19 y en el 20 como que intenta, ¿no? O sea, no es que está creciendo tanto, como que intenta, ¿no? Interesante, yo esperaba ver un crecimiento más alto. Entonces, por ejemplo, no, esto tranquilamente da para hacer un modelo de series temporales. Si quisieran hacer un modelo solo de Pfizer, o se podrían buscar otras corporaciones, ¿no? Una más nada más. Déjenme ver si aparece Johnson y Johnson. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven que aquí hay unas siglas detrás del nombre, ¿no? PFE es la sigla que ustedes van a ver en, ¿dónde está? PFE, este PFE. Esta es la sigla oficial con la que cotiza Pfizer en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Entonces, ahora veamos Johnson y Johnson. Estos manes cotizan con JNJ. Ya, JNJ. Finance, aquí está. Yahoo Finance. Yahoo Finance es muy bueno. O sea, al menos para datos históricos es muy bueno. Entonces aquí vean cómo está el precio de la acción de Johnson y Johnson. Está casi a $170. Ya, lo mismo. Veamos si le ponemos full screen. Y nos vamos. A ver, esperemos que se cargue. Ya. Chévere, esta está mucho más clara. Ahí está. Johnson y Johnson definitivamente estos sí están ganando con la situación. O sea, ven en qué punto está Johnson y Johnson. O sea, ven el tramo. Este es el tramo del coronavirus. Definitivamente esto sí es creciente. O sea, Johnson y Johnson sí se está generando lucro con la situación y la vacuna. Sí. Probablemente lo de Pfizer, es que es el tema de la especulación, o sea, el tema de que chuta, son dos vacunas, no estamos muy seguros, que una tercera dosis. En cambio, claro, la oferta de Johnson y Johnson de una sola vacuna ya, como que eso le ha ayudado por ahora. Tocaría ver qué pasa luego. Pero esa es la idea, ¿no? Del mundo de las finanzas. El mundo financiero es así, o sea, tus precios van cambiando según la expectativa que tiene la gente. Y esa expectativa supuestamente la recogen los mercados. ¿Sí? Entonces, es más o menos la idea de estos indicadores, ¿no? Entonces, no se olviden, tienen estos dos indicadores, ¿no? El indicador Buffett y el indicador de Shiller, ¿no? El de precio-ganancia. Eh, Les recomiendo full que traten de trabajar con esos datos, sería súper chévere, ¿no? Y como pueden ver, hay una full versatilidad. Podrían trabajar con precios de acciones, podrían decir, bueno, hasta qué punto el crecimiento de Johnson y Johnson está vinculado con la situación del coronavirus. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer, comparar la evolución de Johnson y Johnson versus vacunación. Tranquilamente se podría hacer algo así, ¿no? La información da. Pero bueno, sigamos. Entonces, este mundo de las finanzas, en donde en esencia tenemos estas burbujas financieras a las que todo el mundo quiere llegar y lucrar, ¿sí? O sea, es un mundo, a mí me parece uno de los mundos bien fascinantes, porque, claro, los seres humanos hemos inventado muchas cosas, ¿no? Hemos llegado a la luna, la humanidad ha llegado al espacio, visto lo más espectacular del universo, pero al mismo tiempo somos capaces de autoengañarnos con burbujas, que es discutible, ¿no? Hay muchas razones de para qué las burbujas financieras nacen y sobre todo de por qué la gente las acepta, ¿sí? Muchos plantean que, bueno, la gente es irracional, ¿no? O sea, no se da cuenta y cae en la burbuja. Pero otros, en cambio, yo soy de estos partidarios, en cambio, de los que creemos que tal vez la gente sí entiende. O sea, tomemos el ejemplo exagerado de lo que pasó aquí en Ecuador con el caso de Quevedo, ¿no? Y bueno, otras captadoras de dinero irregulares. Tal vez la gente, muchos no entiendan, pero otros sí entienden. Pero es esa apuesta a yo soy más inteligente que el resto. Yo soy más inteligente que el resto y sé que yo voy a poder lucrar de la burbuja hasta antecitos de que estalle. Es como esa gente ¿cómo te diré? Es como que está ahí hasta jugándosela hasta el último, porque se cree lo suficientemente inteligente como para antes de que estalle salir, ¿sí? Y claro, hay algunos que lo logran, o sea, hay algunos que lo logran y han hecho fortunas así, ¿no? Hay otros que no lo logran y fracasan y pierden todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una mezcla, ¿no? De factores. La irracionalidad de la gente, de algunos dirán, otros tal vez no son irracionales, sino que están jugando realmente a la especulación, o sea, voy a jugar con la burbuja y salirme en el momento preciso, ¿sí? O sea, se creen muy inteligentes. Y Schiller, Robert Schiller, el mismo que crea el indicador, Schiller eh, tiene un término bien interesante y de hecho escribió un libro
Schiller, que se volvió tendencia cuando vino la crisis financiera internacional. Verán, Schiller es profesor en la Universidad de Yale, ¿ya? Y Schiller ha, ha hecho contribuciones a la economía bien interesantes, pero sobre todo ha hecho contribuciones en el área de la economía conductual, o sea, estudiar el comportamiento de la gente y cosas así, ¿no? Entonces Schiller tiene una obra, bueno, tiene algunas obras, pero hay una idea que Schiller tomó que se llama la exuberancia irracional, que en realidad no es de él el término, o sea, el término, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente quién lo propuso, Schiller lo dice en su libro, ahorita no me acuerdo exactamente, era debe haber sido uno de los presidentes de la Reserva Federal. No me acuerdo si fue Bernanke o Paulson, no me acuerdo. Bueno, el caso es que Schiller toma esa idea de la exuberancia irracional y la desarrolla bien interesante. Y él dice, claro, o sea, hay esta exuberancia, donde, claro, hay una mezcla, ¿no? Algunos que sí, que realmente tal vez se dejan engañar por la burbuja, pero hay otros que no, o sea, que saben a lo que están jugando, pero se creen muy inteligentes, o sea, se dejan llevar por esta exuberancia, ¿no? Entonces yo creo que este tema de las burbujas financieras es un tema bien interesante que obviamente nace con la financiarización o se consolida con la financiarización. Ahora, burbujas financieras han existido desde hace siglos. Una de las burbujas financieras más peculiares, que ojalá logremos hablar un poco de ella en su momento, es la burbuja que hubo de los tulipanes, allá por los 1600. O sea, el mundo, bueno, el mundo, las bolsas de valores de Europa, especialmente en Holanda, empezaron a especular con tulipanes. Se le conoce como la tulipanmanía. Sí, alguien que relata esto bien interesante es, me está empezando a coger la... Hay un libro súper bueno que se llama La breve historia de las crisis financieras de John Kenneth Galbraith, ya me acordé, Galbraith. Entonces, Galbraith, este tal vez les va a tocar leer, es bien chévere, o sea, no es obligatorio, capaz que debe poner para que lean así, solo para que conozcan un poco. John Kenneth Galbraith tiene un libro súper chévere que se llama Breve crisis de la euforia financiera, ese es el nombre, Breve crisis de la euforia financiera. Y en este libro, Galbraith, por ejemplo, relata esa crisis, bien chévere esa crisis, la de las tulipanes, donde la gente empezó a especular con tulipanes. Decían que un manojo de tulipanes llegaba incluso a intercambiarse por embarcaciones completas. O sea, una embarcación gigantesca se lograba intercambiar por tulipanes. O sea, hasta ese nivel se ha llegado con especulación financiera. Pero claro, o sea, ya hoy la especulación financiera, digamos que es parte del sistema capitalista. Pero bueno, entonces, en definitiva, con la financiarización surgen varios fenómenos financieros. Las burbujas es uno. Hay un montón de fenómenos financieros que obviamente afectan, son capaces de afectar seriamente a yo no diría normal, aquí voy a mejorar esto, ¿no? No es normal, porque realmente las burbujas son lo normal, ¿no? A la que afecta, capaces de afectar seriamente a la reproducción nomás. O sea, estos fenómenos financieros como las burbujas y muchos otros que vamos a mencionar afectan la capacidad de reproducción de las estructuras financieras. O sea, ¿qué era la reproducción? Recuerden que la reproducción es un término genérico para decir volver a crear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú ves que, por ejemplo, ¿no? Volvamos al caso de Johnson y Johnson, ¿no? Eh, Tal vez no sea sostenible esto, o sea, tal vez con el paso de los años se vea que, o sea, no puedes ser para siempre y te empieza a caer o pase alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la capacidad de volver a crear esta estructura creciente de precios, de acciones y todo, tal vez no sea sostenible. Y no sea sostenible precisamente porque hay algunos fenómenos financieros que limitan eso. Es la propia burbuja, ¿no? La burbuja tiene un límite. No es muy claro cuál, pero tiene un límite. O sea, no puede crecer para siempre. Y quienes se meten, por ejemplo, en las pirámides o en estos juegos de las burbujas financieras, muchos saben que hay un límite. No puede crecer infinitamente, porque si pudiera crecer infinitamente, claro, países como el nuestro, como el Ecuador, podrían dedicarse infinitamente a invertir en especulaciones financieras y listo. Saldríamos hasta del subdesarrollo, la pobreza y todo, sería una maravilla. El problema es que no funciona así, es bien jodido este tema. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué fenómenos financieros hay? Hay un montón. Yo mismo estoy escribiendo ahorita un artículo sobre este tema de los fenómenos financieros. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalles de la quiero darles solo una idea general, ¿no? Porque
esto es más chévere analizarlo ya cuando estudiemos las crisis financieras, porque incluso se puede hacer modelos, o sea, ya incluso hay modelos de burbujas financieras, o sea, modelos económicos, ¿no? Que no sé si avancemos a ver, pero por lo menos quisiera citarles, ¿no? Algunos para que ustedes conozcan. Pero es obvio, lo vamos a ver cuando ya estudiemos crisis financieras. Ahorita quiero más bien que tengamos una idea general, ¿no? O sea, entonces, con la financiarización nacen fenómenos como, por ejemplo, la especulación. ¿Sí? La especulación creo que es uno de los fenómenos financieros más claros, ¿no? Porque en la especulación, ¿qué sucede? Esencialmente, surge una tendencia a que se crea valor ficticio. Esto empata con el capital ficticio, ¿no? O sea, es un valor que en realidad no tiene un sustento en la producción, ¿sí? Sino que más bien está sustentado en las expectativas. Lo que les decía, ¿no? O sea, como el precio, recuerden, ¿no? Los precios de las acciones en un periodo T nacen de esta construcción de cómo la gente o los mercados asumen, ¿sí? Haciendo un sumatorio a futuro, ¿no? Desde T igual 1 hasta el infinito, entre comillas infinito, de las expectativas de los dividendos futuros, o sea, dividendo T, obviamente que aplicando tasa de descuento. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de la especulación básicamente, precisamente, ¿no? Es una expectativa de, bueno, yo creo que en el futuro tal vez esta empresa va a lograr muchas ganancias por A o B razón, y claro, eso hace que el precio crezca. Entonces tú ves que los dividendos crecen, el precio crece, pero aquí la peculiaridad. Uno podría decir, pero bueno, si no se cumple, se cae, el precio cae, sí, pero el tema es que no se cae en las mismas manos. Usualmente, ¿qué pasa cuando el precio de una acción empieza a crecer y crecer y crecer? La burbuja se empieza a inflar. Y a medida que la burbuja se infla, ¿qué pasa con la gente? La gente es atraída para tratar de comprar y aprovechar de la burbuja. ¿Cómo se aprovecha? Obvio, tú compras a un precio barato, esperas que las expectativas inflen el precio y la vendes en el momento preciso. ¿Sí? Es por ejemplo, ¿no? Imaginen ustedes, eh, vamos a un caso extremo, ¿ya? Porque obviamente las acciones son casos tenaces, pero hay unos casos extremos que son, por ejemplo, la Bitcoin. Veamos, es la Bitcoin, la pueden encontrar aquí en el Live Charts. Bitcoin, 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 por aquí estaba. Cryptocurrencies, aquí está, mire. Cryptocurrencies, no está el Doge, Ethereum. Bueno, vamos con Bitcoin, ya que es la más, de las más famosas. Pues, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se da la especulación con Bitcoins? Que ya es o sea, ya la Bitcoin, digamos que es el nuevo caso porque no es en realidad ninguna acción, ¿no? De hecho, es bien discutible si es o no realmente dinero. O sea, ahí hay unas discusiones que, ¿para qué les voy a mentir? No conozco a mucho, a total detalle, ¿no? Esas discusiones, porque plantea algunas cosas interesantes, ¿no? La Bitcoin no está centralmente controlada, pero en realidad la generación de la Bitcoin, este proceso de la minería que les llaman, es un tanto oscuro, o al menos yo no me he dado el tiempo para entenderle mejor, ¿no? Pero lo que sí es claro, bueno, aquí está la Bitcoin, hoy día ha estado cayendo. Vean cómo son estas cotizaciones al minuto, ¿no? Pero veamos igual, el proceso más bien histórico. Tal vez para la Bitcoin quede mejor ver por semanas. Sí, ahí está. Entonces vean aquí, por ejemplo, la evolución, o veamos si lo podemos ver por meses. Meses, para hacer zoom, que se vea mejor la gráfica nomás. Ya. Entonces miren, por ejemplo, la evolución de la Bitcoin entre 2017 hasta antes de 2017, 18, por ahí. La Bitcoin no valía nada, nada, o sea, no representaba nada realmente. Pero empieza a tener su importancia, especialmente, miren, tiene un primer pico, si no se ve muy bien, pero un primer pico, más o menos entre el 18 inicios del 2019. Luego como que se estanca. Luego vuelve a tener otro pico allá por fines del 2019, inicios del 2020, y ahorita miren en qué pico está la Bitcoin. Entonces, ¿cuál es el juego especulativo? Tu juego especulativo sería, por ejemplo, imagínate a alguien que tenía Bitcoins casi que al inicio del proceso. Si tenías unas Bitcoin al inicio del proceso, podías después vender las Bitcoin hasta a $60,000 la unidad. Es una barbaridad. Ahorita se cayó esta caída a 33,000. Pero igual, o sea, quien tenía Bitcoin desde el inicio podía aguantar, aguantar, ver el momento y vender. Entonces,
Si bien es cierto, se da el ajuste de precios, sin embargo, estas fluctuaciones pueden ser aprovechadas. Y no es que pueden, son aprovechadas. Los especuladores, ¿qué es lo que hacen? Eso precisamente. Están viendo en qué momento hay que soltar el activo para generarse un ingreso a través de las ventas. Entonces, solo imagina que tú comprabas Bitcoin cuando no valían nada. Bueno, no es, es que es el tema, o sea, tú le puedes comprar a alguien Bitcoins, pero no me queda muy claro eso de la minería de las Bitcoins, o sea, cómo mismo funciona, no, no les voy a mentir, no conozco a detalle, sí. Tal vez si conociera a detalle ya no sería profe y me dedicara a estas cosas. Aunque no, sí me gusta dar clases, pero ¿qué les miento? De hecho, me gusta más dar clases que ganar dinero. Soy un poco tonto en ese tema, pero bueno, ¿el tema cuál es? El tema es ese, ¿no? De hecho, hay incluso plataformas que te permiten simular estos juegos, que son emocionantes, no les voy a mentir. Yo mismo he estado alguna vez me metí en una plataforma gratuita, ¿no? Como de prueba. Me daban unos $5,000 de prueba y yo iba ahí probando a ver si podía, con mis disque conocimientos econométricos y todo, a ver si podía ganarle al mercado y estaba empezando a perder y cada vez perdía más feo. Entonces al final decidí, no, mejor no me meto por ahora. Porque claro, esto ya no depende solo de datos, depende de noticias, es especulación pura. Y el problema con la especulación es que cualquier evento puede moverte todo. Verán, hay otro ejemplo célebre de esto. Entonces aquí está la Bitcoin, ¿no? Este es un ejemplo. Es bien difícil saber cuándo la Bitcoin sube o baja. Bien difícil. Y ponte que tú dices, está creciendo lo bestia, compras Bitcoins acá. Y compraste justo en el momento en que la Bitcoin se va al suelo. O sea, por ejemplo, si compraste la Bitcoin aquí, perdiste la mitad de su valor. O sea, la mitad de lo que tú compraste ya se perdió. Entonces, claro, el juego de la especulación es que para que unos ganen, otros pierden. Y es un juego tenaz, porque algunos ganan millonadas, otros pierden millonadas. Aquí hay otro ejemplo de especulación tenaz. Veamos aquí mismo en Yahoo Finanzas. A ver, busquemos Apple. Apple Inc. Apple, ustedes saben, la empresa que fundó Steve Jobs, ¿sí? Esta de aquí es un ejemplo célebre también de especulación, especialmente porque las acciones de Apple cayeron durísimo en su época cuando falleció Steve Jobs. Entonces imagínate cosas de esas. ¿Qué tiene que ver la muerte de Steve Jobs con Apple? Y claro, dirán, no, pues claro que tiene que ver. Pero resulta ser que cuando fallece Steve Jobs ya no tenía influencia en la compañía. Sí, no me acuerdo exactamente. Déjenme buscarle cuándo mismo falleció Steve Jobs. Jobs. A ver, veamos cuándo fallece. 2011. Wow, cómo pasa el tiempo. 2011. ¿Dónde está 2010? Eh, es que es hace años. Entonces me toca hacerle un poco para acá. La gráfica. 2011, ¿cuánto? Déjenme ver. Octubre. Ya. Tal vez toca hacerle más zoom. No es muy visible. 2011, febrero, octubre. Por aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, 2011, marzo, mayo, octubre, por aquí. Ya. Una de estas caídas, alguna de estas caídas, fue por la muerte de Steve Jobs. No sé si tal vez sea esta un octubre, por ahí más o menos. Exactamente cuándo. 5. Veamos más o menos qué fechas son estas. Octubre 9, por ahí más o menos. O sea, si ven como que hay una caída, que no es muy perceptible, ¿no? Eh, déjenme ver. Steve Jobs, Apple, eh, oh, veamos si es que aparece. Aquí está, mira. Bueno, esto es cuando Steve Jobs renuncia. Bueno, aquí está, ven. Es que fue un ejemplo bien. Miren esto. Las noticias falsas sobre la muerte de Steve Jobs provocaron una fuerte caída en las acciones de Apple. O sea, a veces hasta los rumores, o sea, hasta los rumores han llegado a afectar eh, cómo se cotizan las bolsas de valores. O sea, los rumores de la muerte, ¿no? De Steve Jobs. Bueno, cuando murió realmente, obviamente que se afectó. Aquí hay un artículo interesante, vean. O sea, esto es un tema tenaz, porque la especulación, o sea, este tema de generar ganancias a través de lo que pueda pasar luego,
puedes llevar a cosas muy tenaces. Vean, por ejemplo, este artículo no conocía, yo este artículo ahorita lo estoy viendo. Es un vínculo entre los precios de las acciones de Apple y el estado de salud de Steve Jobs. Recuerden que Steve Jobs estaba enfermo, si no me equivoco, de cáncer, ¿no? Y al final cada vez salía menos al público y se le notaba cómo se deterioraba la salud, ¿no? Y eso obviamente se estaba reflejando en las acciones. Mm, Se ve interesante, lo voy a dejar aquí, ya lo voy a buscar. Pero bueno, el punto es, colegas, volviendo a nuestra discusión de acá, el punto es que entonces la especulación financiera y esta búsqueda de ganancias a través de un valor ficticio, ¿sí? Es la esencia de uno de estos fenómenos financieros, ¿no? De hecho, dejemos aclarando esto del valor ficticio. Valor ficticio es decir, no sustentado en la producción. Es decir, coma, no sustentado en la producción. Porque al menos desde el enfoque marxista, recuerden que el valor nace de la producción, ¿no? Nace del hecho de que la fuerza de trabajo produce. Ahora, ojo, porque tampoco esto es estándar, ¿no? Porque para las corrientes ortodoxas, la economía convencional, no hay valor ficticio. Si el mercado le pone un valor es porque hay ese valor. O sea, el mercado pone el valor, ¿sí? Entonces eso también hay que ser un poco cautos. Cuando hablamos de valor ficticio, estamos viéndolo desde una perspectiva más marxista, ¿no? Porque desde una perspectiva más convencional no hay valor ficticio. Si el mercado pone ese valor es porque hay ese valor, ¿ya? O sea, de hecho, por eso también me gusta este tema de la cuestión financiera, porque es la que más pone en entredicho a la economía convencional. Porque esto que les digo de que los precios dependen de los dividendos futuros, eso es de la economía convencional. O sea, asumiendo que los agentes son racionales y pueden ver el futuro y todo, estas valoraciones son perfectas, supuestamente, al menos según los modelos teóricos. Entonces, en los modelos teóricos no debería existir burbujas financieras. No debería, de hecho ya vamos a hablar de eso probablemente en la próxima clase. Pero el caso es, colegas, que ya en la práctica, en los hechos, existe la especulación. O sea, es durísima la especulación porque se puede alimentar, ya ven, hasta de los rumores de la muerte de alguien. O sea, ni siquiera es que la muerte, sino los rumores de... o como veíamos la clase pasada, cuando hablábamos de cómo los meros anuncios de Elon Musk pueden afectar los precios del Dodge, ¿no? O sea, es una cosa de que no hay vínculo con la producción, ¿no? Sino que es meramente un aprovechamiento de las expectativas. O sea, algo en lo que sí creo que tienen razón los enfoques de la economía convencional es que los precios sí dependen de las expectativas. O sea, eso es real. Ahora, el tema es cómo se construyen las expectativas. A veces las expectativas se construyen meramente porque, tú, digamos que tú eres uno de estos. Tú dices, yo creo que el precio de esta acción va a subir. ¿Por qué? Porque creo que los demás creen eso. O sea, puede darse hasta esas lógicas ya más intrincadas en donde tú crees lo que otros creen o tú crees saber lo que otros van a saber y por ende tú le apuestas a esa creencia, ¿sí? Alguien que sabía mucho de estos temas era Keynes, ¿sí? Keynes era un experto en la especulación financiera, de hecho se dedicó a hacer dinero a través de la especulación. Keynes tiene, creo que es en la teoría general, un ejemplo bien interesante que se llama el concurso de belleza. Concurso de belleza, para más o menos dar una idea de cómo funciona esta lógica de las creencias de la gente, ¿no? Y te dice, a ver, imagina que en el periódico te sale digamos, ahí está el periódico, ¿no? Y te dicen, verás, vamos a poner a unas personas, unas candidatas, digamos que son candidatas a reinas de belleza, ¿ya? Y entonces te plantean, te ponen las fotos, ¿no? Sí, damas muy bonitas, aunque bueno, todas las damas son lindas, ¿no? Al menos para mí. Entonces te ponen aquí las fotos de unas damas y te dicen, ok, va a haber un concurso de belleza. Dígame, ¿cuál cree usted, no cuál es la más bella, no, cuál cree usted que las demás personas escogerán como la más bella? Entonces, ¿qué les dice? Imaginemos este caso. Entonces, ¿qué pasa con las personas? No te están preguntando cuál quieres tú, cuál crees tú que es la más bella, no. Te están preguntando cuál crees tú que las demás personas van a escoger como la más bella. Entonces, imagina que de nuevo tú eres este, ¿no? Entonces, tú tienes que adivinar no cuál es la más bella para ti, sino cuál es la más bella para los demás. Entonces, como que tú tienes que construirte una idea de qué piensan los demás sobre cuál es la más bella. En este caso sería cuál es la mejor para invertir, la mejor acción, ¿no? Y en función de esas creencias, tú puedes decir, ok, yo creo que la gente va a apostar por esto
yo también le apuesto a eso. No porque necesariamente yo crea que es la mejor, sino porque yo me construyo la idea de que los demás creen que es la mejor. Entonces, más o menos estos procesos como el concurso de belleza que plantea Keynes es la lógica de los mercados financieros. O sea, esta idea en donde tú en esencia tienes que hacerte una idea no de lo que tú crees que es la mejor acción, sino de lo que tú crees que otros piensan que es la mejor acción. Sino que, claro, ahí viene una cosa bien interesante. ¿Qué tal si los demás también usan la misma estrategia? Y los demás también dicen, no, yo escojo esa opción porque creemos que los otros creen que es la mejor, y así no. Sí, entonces bien interesante este tema y obviamente es un tema especulativo que puede alimentar una burbuja que tarde o temprano reviente, ¿no? ¿Qué otros fenómenos financieros hay? Hay muchos otros fenómenos. Este es el más interesante para mí, uno de los más interesantes, que es la especulación. De hecho, no les miento, yo empecé a estudiar economía un poco antes de la crisis financiera del 2009. Sí, un poco antes, ya más o menos por esas épocas. Ya han pasado los años, ya. Entonces, yo empecé a estudiar economía y yo empecé a estudiar economía justamente estudiando estos temas. Claro, no, todavía en la universidad, en el pregrado, con sus limitaciones, ¿no? Pero era fascinante porque yo me acuerdo que en esa época sí había gente que llegó a especular y decir, no, ya con esto el capitalismo se asfixia a sí mismo, es como que se ahoga a sí mismo y se muere, ¿no? Como que se enreda en sus propias sábanas y se muere y se va a asfixiar. Y no pasó, no pasó. O sea, fue bien interesante porque fue como que el capitalismo entró en una situación de burbuja, estalló la burbuja, colapsó, pero luego resurgió. Y obviamente que resurge en formas especulativas todavía más jodidas. De hecho, tal vez hoy, como estábamos viendo en los indicadores Buffett o Schiller, hoy los indicadores de especulación financiera son súper altos, ¿sí? Entonces, es como que parecería que el capitalismo más bien no es que desaparece, sino que como que estuviera condenado a caer en crisis y crisis y crisis, y así, ¿no? Hasta que algo más falle, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, entonces digamos que las crisis financieras, de hecho, fueron una de las razones que me motivaron a estudiar economía, ¿no? O sea, y a quedarme en economía, porque me acuerdo cuando estaba estudiando economía y empezaba, no estaba muy convencido, pero empecé a leer y estudiar este tema de las crisis y, o sea, realmente el tema de las crisis es uno de los grandes temas que a mí me interesan, ¿no? Que en la próxima, o sea, pasado este tema, hemos de estudiar solo crisis en diferentes formas y las crisis financieras en particular. Pero bueno, la especulación es uno de los tantos fenómenos financieros que nacen con la financiarización. Hay más fenómenos financieros. Otro fenómeno financiero que es igualmente peculiar es la cooptación de estructuras sociales no financieras. ¿A qué me refiero? El poder financiero es capaz de cooptar, o sea, de alinear con sus propios intereses a los gobiernos. Esto es muy evidente, o sea, la banca, la famosa, esta es famosa en el Ecuador, ¿no? ¿Cuán fuerte y poderosa es la banca en el Ecuador? Obviamente es súper poderosa, puede hacer casi lo que le da la gana. Reportar la información cuando quiere, cuando no quiere no reporta. Puede la banca simple y llanamente decir, a ver, si tanto me fastidias, me largo de este país o te jodo el sistema. ¿Qué tal si en el Ecuador falla el sistema del Banco Pichincha? Y ha pasado que falla un día y todo el mundo pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque resulta ser que, claro, Banco Pichincha solito creo que representaba entre un cuarto o un tercio de todos los créditos y depósitos del país. Eso ahí. Ahora, a escala global, obviamente que estos grandes bancos, dígase JP Morgan, dígase, ah, como Bank of America, o sea, un montón de estos bancos, son bancos que tienen un poder tan grande que los gobiernos tienen que sentarse a negociar con los bancos. O sea, los bancos, por poner un ejemplo, porque no solo son los bancos, ¿no? Pero todas estas instituciones financieras pueden incluso absorber a los gobiernos. Hay algo que se llama el efecto de las puertas giratorias, por ejemplo. Los funcionarios del gobierno en muchas áreas resulta que son antiguos funcionarios de estos grupos financieros. ¿Qué más? Las agencias de regulación, igual. La crisis de la subprime, la crisis financiera del 2009, es el más claro ejemplo. Por eso es que, que tenía mucho interés que ustedes vean ese documental Inside Job. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta cómo el poder financiero es capaz de coger a las agencias de regulación y tenerles dando vueltas. O sea, las agencias de regulación en la crisis financiera tuvieron mucho que ver porque dejaron que
Dejaron que las inversiones financieras, la especulación, haga lo que le dé la gana. O sea, tenían inversiones especulativas en la subprime, pero ellos no decían nada. Incluso las calificadoras de riesgo ponían notas excelentes a activos financieros que eran basura. Y ahí se dice en el documental, que ustedes vieron. Entonces, ¿qué pasa? Que las estructuras financieras ganan tanto poder, ¿sí? Que pueden incluso dominar gobiernos, dominar agencias de regulación, dominar medios de comunicación. Puedes tener medios de comunicación diciendo, no, esto es una maravilla y todo. Pueden dominar a profesores universitarios y académicos. Ahí en el mismo documental Inside Job se puede ver, ¿no? Como ciertos académicos adaptaban los títulos de sus investigaciones según los intereses de quienes les financian, ¿sí? Y es así, o sea, la academia también funciona así. Muchas veces la academia no es neutral, o sea, nunca es neutral, mejor dicho. Ahí depende de los intereses de quien financia, ¿sí? Con ciertas excepciones, que somos los que trabajamos ad honorem, ¿no? Que esos somos la línea pobretona, si quieren, de los académicos, pero ya los académicos que trabajan con grupos económicos, que empiezan a salir más en medios de comunicación, les dan más espacios. Claro, uno también tiene a veces un espacio que otro, pero yo ya te hablo de esos que todo el tiempo les consultan los grandes medios, sea aquí o a nivel internacional. Muchas veces hay intereses en juego, ¿no? Y los intereses financieros son clave. En economía esto es típico. ¿Tú crees que, por ejemplo, los bancos, los grandes bancos, eh, los grupos financieros, entes como Goldman Sachs y otros que se dedican a la especulación, JP Morgan y demás, van a poner plata en economistas marxistas que van a decir que esto se va a ir al diablo y que el capitalismo a cada rato cae en crisis y que los que pagan los... Esta es la parte más tenaz, porque ya por último que caiga en crisis, listo. La parte más tenaz es que cuando caen en crisis las estructuras financieras, los que pagan los platos rotos de estos juegos especulativos no son siempre los que estuvieron en el juego. ¿Qué pasó con la crisis subprime? Se da la crisis, estallan las burbujas y muchos directivos de las empresas, de los bancos y demás, yo me acuerdo clarito esas noticias, decían que muchos estaban en Mónaco en la mitad de sus festejos, llorando entre comillas porque bueno, perdió sus empresas, perdieron, no les van a pagar como antes, etcétera. Incluso muchos seguían recibiendo sus bonificaciones como administradores, pese a que perdieron. O sea, resultaba ser que el gobierno de Estados Unidos salvó a varios bancos, a varias instituciones financieras. Salvó, salvataje. Lo que hizo el Ecuador, salvataje, en el 99. Pero ¿qué pasó? Que mucho de ese dinero de salvataje fue para dividendos y para premios a los famosos CEO, o sea, los administradores de estas grandes instituciones financieras. Muchos en Mónaco ahí festejando, bueno, entre comillas tristes porque no habían ganado como antes, pero el gobierno les seguía garantizando sus rentabilidades. O sea, en realidad, quienes pagan con las crisis y las burbujas especulativas no son usualmente, claro, también hay los perdedores, ¿no? O sea, también hay quien metió mucha plata y perdió, pero mucho más son los que pagan a través de más desempleo, a través de desahucios, o sea, los sectores populares de siempre. O sea, esa es la parte grave de las crisis. O sea, que las crisis financieras se van jalando a todo, incluyendo a muchas personas que nada tuvieron que ver y que viven más bien en condiciones malas ya de por sí. Mucha gente en Estados Unidos se quedó sin hogar después de la crisis. En España, en Europa, mucha gente perdió sus hogares. O sea, en España fue tenaz los desahucios que surgieron de la crisis financiera del 2009. Mucha gente fue expulsada de sus hogares, expulsada, así en directo. O sea, el problema de las crisis, como la financiera y en general las crisis del capitalismo, no es la crisis en sí misma, es que los platos rotos de la crisis no se pagan por igual. Es más, ni siquiera deberían pagarse por igual. ¿Qué culpa tiene de una crisis financiera, de los juegos especulativos, una persona que en su vida siquiera ha visto el precio de una acción? Ustedes ya, estudiantes universitarios, ya empiezan a poder balancear un poco con esta información. Otras personas también, pero hay mucha gente que en su vida sabrá de estos temas y sin embargo le toca pagar las consecuencias. Esa es la parte tenaz de las crisis. O sea, que se pagan y se cobran de forma muy desigual, a tal punto que, por ejemplo, la crisis del coronavirus, como ustedes como ya hemos visto, mientras mucha gente se muere, otros siguen acumulando.
Entonces, esa es la parte tenaz. Entonces, ¿tú crees que ciertos bancos, grupos financieros, grupos económicos van a poner plata para que unos cuantos marxistas vayan y digan, la crisis la pagan los pobres, los ricos siguen como siempre? No, pues, ¿qué van a hacernos? ¿Para qué? Mejor hazte cuenta que ni existen. Entonces, ¿a quién vas a pagar? A varios economistas, analistas y demás que van a dar el discurso conveniente para quien pone el billete. Entonces, ahí viene el tema incluso de una pelea de cooptación y una pelea hasta ideológica. Porque claro, o sea, te van a venir economistas como de los matemáticos y todo a decirte, no, las finanzas sí funcionan, todo está bien, fue un accidente, hay que poner más regulación. Ni aparece la palabra capitalismo ahí, ¿sí? Entonces hay una cooptación, o sea, se pueden cooptar analistas, gobiernos, agencias de regulación, o sea, se puede cooptar todo. Porque como ustedes saben, el capital lo coopta todo. Y peor el capital aprovechando el poder del dinero, ¿no? Asimismo, tenemos muchos otros fenómenos financieros y hasta podemos hablar de mitos financieros. Justo el artículo que estoy escribiendo es sobre mitos financieros. ¿Por qué mitos? Porque son cosas que no podemos verificar, o que ya por último son mentiras, eh, pero que se han repetido tanto en el mundo financiero y los escuchamos hasta en el mundo de la vida cotidiana, que se creen que son verdades absolutas. ¿Sí? Hay algunos mensajes. Yo ojalá logre terminar este artículo y les comparto para leerlo. Tal vez no como lectura obligatoria, sino opcional nomás. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estos mensajes? Un típico mensaje que, bueno, en nuestro caso tendría otra versión, pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo es? Lo que es bueno para Wall Street, ¿sí? O sea, por decir Wall Street estamos hablando del sistema financiero global. A veces se considera que lo que es bueno para Wall Street es bueno para la economía global. En nuestro caso, si tenemos un sano sistema financiero, la economía va bien. Claro, sano sistema financiero. ¿Sano a costa de qué? Ahorita, en la mitad de la crisis del coronavirus, tenemos un sano sistema financiero. El sistema financiero sigue ganando. ¿A costa de qué? De unos cuantos muertos, de gente con deudas hasta el cuello y otras cosas más. Pero no. Lo importante es que el sistema financiero está sano. Lo importante es que Wall Street está bien. Si Wall Street está bien, la economía va bien. Es decir, usualmente cuando ustedes ven esta evolución, por ejemplo, volvamos al Standard Poor's. Cuando ustedes ven el Standard Poor's o ven el índice Dow Jones o cualquiera de estos índices, estoy en Bitcoin, quiero, ¿dónde estaba Standard Poor's? Está por acá. Ahí está. Ahí está. Cuando tú ves el Standard Poor's y dices, qué bestia, estamos al tope, qué lindo. No se dice que estamos en especulación. Claro, los marxistas y otros somos los que interpretamos eso. Los que usualmente hacen análisis de estos temas, más bien están felices diciendo, ve cómo la economía mundial está bien. Estamos bien, estamos subiendo, estamos recuperándonos. O sea, ellos no ven esto como especulación, sino que se ve como que realmente la economía está bien. Donald Trump decía eso. Y de hecho, hasta la época en la que Trump gobernó antes del coronavirus, por ahí iba. O sea, realmente sí se veía que la economía estadounidense estaba recuperando, estaba creciendo, se estaba generando empleos y estaba creciendo Wall Street. Pero claro, tal vez un poco más y esto estallaba. Tal vez no por el coronavirus, pero podía estallar por una burbuja financiera, sino que hubiera sido paradójico. Capaz que la burbuja le estallaba al mismo Trump en un segundo periodo. Tal vez, ¿no? O sea, puede ser, pero vino el coronavirus y ya nos dañó toda la posibilidad de entender mejor, ¿no? ¿Qué otros mitos hay? Bueno, hay varios mitos, ¿sí? Hay varios mitos financieros que creo yo, para no tropezar, porque ya estoy viendo la hora y no, disculpen, no me fijé la hora. Estamos un poco por cerrar. Entonces, la próxima clase vamos a arrancar desde aquí, ¿no? Vamos a hablar de algunos mitos financieros que son bien típicos, ¿no? De estas discusiones. Igualmente quiero hablarles un poco del Nobel de Economía del año 2013, que es muy interesante para nuestra profesión, porque el Premio Nobel de Economía tuvo que ver mucho con los temas de la crisis financiera y hasta puso en tela de duda si la economía es o no es ciencia. Bien chévere ese Premio Nobel, a mí me gusta mucho. Pero bueno, de todos esos temas y de estos mitos financieros, colegas, los hemos de hablar mejor, con más calma, en la próxima sesión, ¿ok? Entonces con esto vamos a dar por cerrado el video de hoy.